Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo calcular las sobretensiones que se producen cuando hay un corte o un seccionamiento del conductor de neutro. Ya que esto, pues, alguno de vosotros me lo habéis preguntado, ya que lo habíamos comentado en un vídeo que os dejo aquí de sobrecorriente, armónicos y el fenómeno de sobretensión que se produce cuando hay un corte de neutro. ¿De acuerdo? Primero de todo vamos a repasar el concepto de un sistema trifásico en estrella, donde tenemos una alimentación, donde tenemos el punto neutro y tenemos las tres tensiones simples, ¿vale? Fase neutro. Y por otro lado tenemos las cargas repartidas entre fase y neutro. En un sistema normal, el punto de conexión del neutro, ¿vale? Que lo tendríamos aquí conectado a tierra, tendríamos la misma tensión. O sea, el neutro del centro de transformación sería 0 y nuestro neutro también debería estar 0. Normalmente puede haber algún voltio, ¿vale? Dependiendo de la impedancia, pero normalmente sería igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que cuando cortamos el neutro, dejamos de tener este punto de referencia y por tanto la tensión de neutro de nuestras cargas va a flotar y no sabemos dónde se va a colocar, ¿vale? Por tanto, es una incógnita. Y de ahí nos van a aparecer unas tensiones, sobretensiones y subtensiones en las diferentes cargas. ¿A qué va a depender? Va a depender mucho de cómo sean las impedancias, o mejor dicho, luego iremos viendo las admitancias que tienen cada una de las cargas. ¿De acuerdo? Para hacer este cálculo, básicamente partiremos de este esquema, ¿vale? Donde tendremos una tensión, nosotros queremos saber la tensión simple 1 que tendremos, que será igual a tensión simple menos el nuevo punto de neutro, este nuevo neutro. Lo mismo para la tensión 2, que es igual a tensión 2 menos tensión de neutro prima, ¿vale? Que sea esta nueva tensión de neutro, y la tensión 3 prima, que será igual a la tensión 3 menos la tensión neutro prima, ¿vale? Esto lo acabaremos calculando. Esta sería la última fase, el último paso del cálculo, ¿vale? Que sabremos las tensiones que quedarán en nuestras cargas conectadas, las tensiones simples que tendremos en nuestras cargas conectadas. Pero claro, para ello tenemos una incógnita, que debemos de saber cuál es la tensión nueva, dónde se va a ubicar ese fasor de tensión de neutro. Para ello utilizaremos un teorema que se llama el teorema de Millman, ¿vale? No lo desarrollaré aquí, ¿vale? Pero que nos dice que esta tensión de neutro prima va a ser igual a la tensión 1 por la admitancia que tengamos en la fase 1 más la tensión 2 por la admitancia en la fase 2 más la tensión 3 por la admitancia que tenemos en la fase 3 y todo esto dividido por la suma de las admitancias, ¿vale? Debemos de llegar, primero, este es el primer paso, o sea, paso 1 que hemos de encontrar aquí y luego ya pasaremos a este segundo paso, ¿vale? Aquí lo complicado, ¿vale? Que iremos viendo y es un poco palo, por eso os lo explico inicialmente como notas recordatorias porque iré haciéndolo muy rápido porque si no el vídeo se puede hacer eterno, se puede hacer muy largo. Recordaos algunos conceptos muy básicos, ¿vale? Que iremos viendo a lo largo del desarrollo, sobre todo para el cálculo de las admitancias. Primero, la impedancia compleja, ¿vale? Tenemos de entender que tenemos una parte que es la componente real, que sería la componente resistiva. Luego tenemos una componente imaginaria, ¿vale? Que normalmente lo expresamos con la letra J, ¿vale? Si es positivo sería una inductancia y si es menos J, pues sería un condensador, ¿de acuerdo? Luego iréis viendo que lo más tedioso de este problema, sobre todo para ir haciendo todas estas operaciones, es que en algunos casos nos irá bien utilizar la expresión de las impedancias o incluso de tensiones en formato rectangular o cartesiano, como lo queréis llamar, ¿vale? O en formato polar, ¿vale? Normalmente en polar se utiliza cuando haces multiplicaciones y divisiones de fasores y la rectangular es cuando haces sumas y restas de fasores,
¿de acuerdo? Por tanto, simplemente recuerda que un fasor, ¿vale? Como este que hemos puesto aquí, U, ¿vale? Lo podemos representar con su componente, el componente real y la componente imaginaria, ¿vale? Esta sería A más JB, ¿vale? Componente rectangular o cartesiana. O lo podemos expresar en forma polar, que sería el módulo y el ángulo, ¿vale? O sea, el módulo que tendríamos de ese fasor y el desfase que tenemos. ¿Cómo lo calculamos? Pues el módulo sería simplemente, pues, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y el ángulo lo puedes calcular como la inversa tangente de la componente imaginaria dividido la componente real, ¿de acuerdo? Y al revés, ¿vale? Si tenemos en formato polar, pues para pasar a cartesiano, la componente A lo podemos calcular como el módulo multiplicado por el coseno del ángulo, y la componente B es igual al módulo por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Y último recordatorio es la admitancia, ¿vale? La admitancia es la inversa de la impedancia, ¿de acuerdo? Por tanto, si la impedancia es el formato polar, es el módulo con el ángulo, ¿vale? Que sus unidades son en ohms, la admitancia sería 1 partido el módulo, y el ángulo, si estaba aquí en positivo, pasa a ser negativo, ¿vale? Si estaba negativo, pasa al otro lado positivo. Y sus unidades son en S mayúscula, sobre todo, porque son Siemens, o lo podéis utilizar el símbolo de ohms, pero -1, ¿de acuerdo? Para indicarlo. Podéis utilizar de esas dos formas para indicar la admitancia, ¿de acuerdo? Vamos a ver un problema real. Bien, este es el problema que vamos a plantear para ver cómo se hacen todos los cálculos, ¿de acuerdo? Partimos que tenemos una tensión, una alimentación perfectamente equilibrada, donde tensión simple es de 230 voltios con 0 grados, la tensión 2 es de 230 voltios y menos 120 grados, y la tensión 3 es de 230 grados y un desfase de más 120, ¿de acuerdo? Y una frecuencia del sistema de 50 Hz. Y el problema nos dicen, oye, tenéis en la fase 1 una resistencia de 3 ohmios y 5 milihenrios. En la fase 2 tenemos 6 ohmios y 2 milihenrios. Y en la fase 3, 3 ohms y un condensador de 900 microfaradios. ¿De acuerdo? Primero debemos de encontrar aquí cuál sería pues, la XL1, ¿vale? Que os recuerdo que es 2πf por L, ¿vale? Si hacéis el cálculo, os tiene que dar una resistencia de más o menos 1,57 ohmios. ¿De acuerdo? Aquí también calcularíamos la XL2, que sería igual a 2πf por L, y os tendría que dar aproximadamente unos 0,628 ohmios. Y aquí calcularíamos la XC, que sería 1 partido 2πfc, ¿de acuerdo? Y aquí nos daría un valor de unos 3,537 ohmios, ¿de acuerdo? Con esto ya podríamos obtener las impedancias. De aquí tendríamos que la impedancia 1 en componentes cartesianas sería igual a 3 más J 1,57, ¿vale? Ohmios, ¿vale? De aquí tendríamos que impedancia 2 sería 6, que es la componente real, más J 0,628 ohmios. Y de aquí tendríamos que Z3 sería igual a 5 menos, porque es un condensador, J 3,537 ohmios. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el primer cálculo de cada una de las componentes. A partir de aquí podemos hacer el cálculo en componentes polares, ¿vale? Que aquí os lo voy a poner directamente aquí debajo, ¿vale? Que saldría que la impedancia 1 sería, en formato polar, sería 3,386 y un ángulo de 27,62 grados, ¿vale? La impedancia 2 sería de 6,0386 y un ángulo de 6,465 grados, ¿vale? Ohmios.
y la impedancia 3 saldría una impedancia de 6,1246 y un ángulo de menos 35,27 grados, ¿vale? De esta forma ya tenemos en ambos formatos, tanto en formato cartesiano, rectangular y en formato polar, cada una de las tres impedancias. Ahora lo que debemos de calcular es la admitancia, ¿de acuerdo? Continuamos. Bien, ahora debemos de transformar las impedancias en admitancias, ¿de acuerdo? Entonces, si os acordáis, lo que era la admitancia era la inversa del módulo, ¿vale? Y el ángulo, pues, en negativo, ¿de acuerdo? Por tanto, la admitancia 1 sería igual a 1 partido el módulo, que hemos dicho que era 3,386, y el ángulo sería de menos 27,62. ¿De acuerdo? Y aprovechando, aquí, si hacemos el cálculo que os he dicho antes en las notas recordatorias, no voy a explicar todos los pasos, lo podemos pasar a las componentes rectangulares, ¿vale? Que aquí, por tanto, la admitancia 1 va a ser igual a, las componentes sería, bueno, os lo pongo todo, sería 0,2953 por el coseno de phi, que es menos 27,62, ¿vale? Menos j 0, no, perdón, menos 0,953 multiplicado por el sinus de menos 27,62, ¿vale? ¿Vale? Este sería el componente, digamos, real, y esta es la componente imaginaria de este fasor, ¿de acuerdo? Si hacemos esto, ¿vale? Nos quedaría más o menos 0,2616 menos j, ¿vale? Y esto de aquí quedaría 0,1369 Siemens, ¿vale? Serían las unidades de la admitancia, ¿de acuerdo? Aquí lo he puesto todo, lo pasamos al siguiente, que sería la admitancia 2, que nos quedaría 1 partido 6,0386 y un ángulo de menos 6,465, ¿vale? Aquí también faltaría poner que son Siemens, ¿vale? Que no lo he puesto, pero serían Siemens. Que si lo pasamos a la componente cartesiana, nos quedaría que un valor de 0,1645 menos j 0,0186 Siemens, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos la admitancia 3, que sería igual a 1 partido el módulo que hemos calculado antes, que era 6,1246, y un ángulo que en este caso, como era negativo, pasará a ser positivo, de más 35,27, ¿vale? También unidades Siemens, y en formato cartesiano, ¿vale? Sería igual a 0,1333 más j 0,00, no, he colado, esto sería un 9,427 Siemens, ¿de acuerdo? De esta forma ya habríamos calculado lo que son hemos pasado de impedancias a las admitancias en sus componentes, tanto de forma polar como de forma cartesiana, que luego utilizaremos en la expresión de la teoría de Millman, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bien, antes de continuar, por favor, si te gusta el vídeo, si te está siendo útil, por favor, dale a like y deja un comentario, ¿vale? Que esto me ayuda enormemente a mi canal, ¿de acuerdo? Bien, pasamos con el siguiente punto, que es calculamos la tensión de Newton prima, el fasor, ¿vale? Que hemos dicho que según la teorema de Millman será igual a la tensión 1, el fasor 1 por la admitancia 1, más la tensión 2 por la admitancia 2, más tensión 3 por admitancia
3 y todo esto dividido entre la suma de las admitancias. ¿De acuerdo? Bien, ahora empezará, ya veréis que eso es bastante complejo. Iremos pasando de polar a rectangular porque nos va a ir bien, sobre todo, por ejemplo, para las multiplicaciones, hacerlo en forma polar. En cambio, las sumas nos va mejor hacerlo de forma cartesiana. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner todos los fasores, ¿vale? Aquí los pondré en formato polar primero para hacer las multiplicaciones y esto los voy a dejar en componente cartesiana o rectangular, ¿vale? Entonces, vengo aquí, nos quedará igual a, voy a pegar una línea bien larga, nos queda 230 con 0 grados multiplicado por 0,2953 y un ángulo de menos 27,62. Más, esto sería la primera operación, la segunda sería 230 con menos 120 grados multiplicado por 0,1656 y un ángulo de menos 6,465, ¿vale? Más 230 con un ángulo de más 120 grados multiplicado por 0,1653, no, 633, si no me equivoco. 633, perdón. 633 y un ángulo de 35,27. ¿De acuerdo? Esto luego ya iremos haciendo operaciones y lo iremos simplificando. Y abajo lo voy a poner directamente en componentes cartesianas, ¿vale? Que será 0,2616 menos j 0,1369 más 0,1645 menos j 0,0186 más 0,1333 más j 0,09427, ¿vale? Ahora tenemos que ir simplificando todo esto, ¿vale? Primero haré las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Y luego aquí, esto también lo vamos a aligerar un poco, pues simplemente vamos a agrupar las componentes reales y vamos a sumar las componentes imaginarias, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar las primeras operaciones, o sea, esta multiplicación nos va a dar, os tiene que dar 97,919 y un desfase de menos 27,62 más 38,088 y un ángulo de menos 126,465 más 37,559 y un ángulo de 155,27 grados. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a tener en componentes polares, ¿vale? Pero como hemos dicho antes, para hacer la suma, luego esto lo tenemos que volver a reconvertir de polar a rectangular para hacer la suma, ¿vale? Que es lo que haremos a continuación. Pero lo de abajo ya lo podemos ir arreglando, ¿vale? Si hacemos lo que os he dicho antes, las componentes reales las sumamos, las componentes imaginarias sumamos. Nos va a dar un valor de 0,5594 menos j 0,06123. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a borrar, ¿vale? Y vamos a continuar. De esta expresión la vamos a pasar las componentes polares, las vamos a pasar a componentes rectangulares. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar como hemos dicho. Vamos a pasar los componentes polares a rectangulares para luego poder hacer la suma.
y en el denominador, que lo tenemos en componente rectangular o cartesiana, lo vamos a pasar en componente polar, ya que nos va a facilitar luego hacer la división. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ello. El que teníamos antes en componente polar era 97,919 y un ángulo de menos 27,62, pues nos va a dar en componentes rectangulares son 60,179, perdón, ángulo no, ya me he equivocado, menos J 31,488 menos 22,637 menos J 30,631. Y el último nos quedaría en menos 34,114 más J 15,716. ¿De acuerdo? Y el de abajo, que lo teníamos en componentes cartesianas, lo pasamos a componentes polar, nos quedará como 0,5627 y un desfase de menos 6,247 grados. ¿De acuerdo? Bien, hacemos igual que hemos hecho antes. Cuando hemos hecho la suma, sumamos las componentes reales, ¿vale? Y sumamos también las componentes imaginarias. Y nos quedará como esto, 0,5627 menos 6,247. Y en el numerador nos quedará 3,428 menos J 46,403. ¿Vale? Si esto en componente cartesiana, ahora lo debemos de pasar otra vez a modo polar, ¿vale? Nos va a quedar 0,5627 menos 6,247 y aquí en el numerador nos quedará 46,529 y un ángulo de menos 85,775, ¿vale? Y venga, que ya lo tenemos, ¿vale? Ahora simplemente aquí, pues hacemos la división. 46,529 dividido entre 0,5627, ¿vale? Que esto nos va a dar 82,689 y el ángulo, aquí simplemente cogemos este ángulo, le restamos este, ¿vale? Este menos este, y nos quedará un ángulo de menos 79,528, ¿vale? Y esto sería en voltios, ¿de acuerdo? Incluso si lo necesitáramos esto en componente polar y lo necesitáramos en componente cartesiana, esto sería igual a 15,029 menos J 81,3 voltios, ¿vale? Expresarlo de esta forma, de esta sería exactamente igual, ¿vale? En este caso lo ponemos así porque luego tenemos que hacer una resta para calcular las tensiones que nos quedarán cuando se haya desplazado el neutro, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí ya sabemos hacia dónde se ha desplazado el neutro. O sea, se ha desplazado 82,69 voltios, ¿vale? En un ángulo de menos 79 grados, ¿vale? Respecto al eje de coordenadas, que sería un 0, 0, ¿vale? Bien, pues continuamos con la segunda fase y ahí vamos a calcular las tensiones que nos quedarán en cada una de las cargas, ¿vale? En unos casos será prácticamente la misma tensión y en otros casos será una sobretensión o subtensión, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bien, pasamos ya a la última fase, que es calcular cuáles serán las tensiones que nos quedarían en cada una de las fases, ¿de acuerdo? Entonces, acordaos lo que hemos dicho al principio, que tendríamos que la tensión 1' sería igual a tensión 1 menos la tensión de la nueva posición del neutro, el neutro prima, ¿vale? Bueno, aquí ya directamente lo pongo abajo, nos quedaría
como 230 voltios 0 grados menos la tensión, que sería menos 82,689 y un desfase de menos 79,528 grados. ¿De acuerdo? Como es una resta, aquí lo más adecuado es pasar al componente cartesiano. Por eso en el último paso, aunque nos ha dado un fasor en modo polar, lo hemos pasado al componente cartesiana. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos quedaría igual a 230 más J0, ¿vale? Pues esta desfase es 0, por tanto no hay componente imaginaria, menos 15,029 menos J81,312. ¿De acuerdo? Si hacemos esta operación, nos va a dar 214,971 más J81,312. Si esto, bueno, esto ya sería el resultado en voltios, ¿vale? En formato cartesiano, y si lo pasamos a formato polar, esto nos daría una tensión de 229,835 y un desfase de 20,72 grados, ¿vale? Por tanto, en la fase 1, la impedancia 1, en vez de tener 230 voltios, se va a encontrar prácticamente la misma tensión. O sea, se va a quedar en unos 229, ¿vale? 0,8. Se va a quedar prácticamente igual. Pasamos a la tensión 2. Prima será tensión 2 menos la tensión neutro prima. ¿De acuerdo? Que esto sería igual a 230 menos 120 grados menos 82,689 y un desfase de menos 79,528 grados. Si hacemos lo mismo, ¿vale? Lo pasamos a componentes cartesianas. Aquí nos queda menos 130,024 menos J. No, perdón. No, lo estoy poniendo mal. Menos 115. Ahora. Menos J 199,186. Menos lo que hemos puesto antes, menos 15,029 menos J 81,312. Y esto nos va a dar como resultado, ahora sí, menos 130,024 menos J 117,874. ¿Vale? Esto, voltios. Perdón. Menos. Esto, si lo pasamos al componente polar, nos quedará una tensión de 175,5 y un ángulo de menos 137,8 voltios. Fijaos que en este caso, en la fase 2, ¿vale? Nos va a bajar la tensión. O sea, en vez de tener los 230, va a bajar a 175 voltios. Por tanto, aquellos receptores que encontremos en esa fase, puede ser que se desconecte, ¿de acuerdo? Por esa bajada de tensión, ¿vale? Y por último, tendríamos la tensión 3', que sería igual a tensión 3 menos la tensión neutro prima, que esto es 230 más 120 grados menos 82,689 menos 79,528 grados. ¿De acuerdo? Si hacemos el desarrollo igual que antes,
nos va a quedar aquí menos 115 más J 199,186 menos menos 15,029 menos J 81,312. Y esto nos va a dar como resultado menos 130,029 más J 280,5. Esto como resultado en voltios. ¿De acuerdo? Y esto, si lo pasamos al componente polar, nos va a quedar una tensión de 309,17 y un desfase 114,87 grados, ¿vale? También en voltios. Por lo tanto, fijaos que ante esa situación, de ejemplo que hemos puesto de cargas, que no están bien equilibradas las impedancias, las admitancias, en este caso, nos hemos encontrado que la tensión en la fase 1 se ha quedado prácticamente igual. En la fase 2 ha habido una subtensión, ¿vale? Con la consecuencia de que puede ser que haya receptores que se paguen debido a esa bajada de tensión. Y en la fase 3 hemos tenido una sobretensión permanente que puede ser que acabe dañando a dichas cargas, ¿vale? Fijaos en un detalle, no lo vamos a explicar, pero si hacéis el mismo desarrollo, había una situación, si las impedancias son prácticamente las mismas o iguales en todas las fases, el neutro no se va a desplazar, se va a quedar más o menos en la misma posición, ¿vale? Esto sucede cuando tú tienes un reparto desequilibrado de las cargas, más de las cargas, las impedancias de las cargas del sistema, que pueden conllevar a que ese neutro pueda flotar, vete tú a saber dónde, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante, y eso ya lo comentamos en el vídeo de sobrecorriente, armónicos en el neutro, etcétera, evitar sobrecargas del conductor de neutro, ya sea por armónicos múltiplos de 3 o un desequilibrio muy grande de las cargas, ya que eso puede comportar, sobre todo si son instalaciones muy antiguas, sobre todo con la sección de neutro a la mitad, ¿vale? Que eso pasaba antes del último cambio del reglamento de baja tensión en España en 2002, ¿vale? Que la sección de neutro podía ser la mitad. Pues imaginaos que tenéis mucha más corriente por el neutro que por la fase, que puede pasar, ¿vale? Debido al desequilibrio, a cargas no lineales, etcétera, y que acabe dañándose el conductor de neutro. Y ahí es donde reside realmente el peligro de que se acabe dañando el neutro, ya sea por una manipulación, por un corte, lo que sea, puede producir esto que veis aquí, ¿vale? Y se acabe puliendo las cargas que tenéis en vuestra instalación, ¿de acuerdo? Pero bien, eso es todo. Espero que os haya ayudado, aunque sea una tarea un poco más tediosa. Sobre todo, dale a likes, porque me lo he currado bastante con este vídeo. No ha sido fácil hacer todos los cálculos. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Vale, y por último, que me lo dejaba, más o menos esta sería la representación de los fasores, ¿vale? Si cogéis las componentes cartesianas o a partir de las componentes polares de cada uno de los fasores que hemos calculado en el ejercicio, os quedaría más o menos así, ¿vale? Esto sería las tensiones simples, tensión 1, 2 y 3, ¿vale? Que hemos puesto de inicio, y más o menos aquí es donde se quedaría el punto neutro flotante, quedando pues las tensiones aproximadamente del sistema y sobre todo la que hemos visto, la tensión 3, con una enorme sobretensión. ¿De acuerdo?